Compañeras y compañeros, la vez pasada estábamos hablando de ese Dios que castiga a Adán y Eva y que castiga a Caín. No seríamos todos hijos de Caín porque el propio Adán y Eva se volvieron a conocer y tuvieron otro hijo que fue Set. Entonces hay dos linajes fundamentales, el de Set y el de Caín. El de Caín era más bien malos y los de Set buenos, pero de repente los hijos de Caín empezaron a contaminar a los hijos de Set, y esto pues lleva al planteamiento que se ha repetido mucho en el pensamiento, en las ideas políticas y sociales, de si el hombre es por naturaleza bueno o el hombre es por naturaleza malo. Vamos a ver en esta ocasión algunas cosas que tienen que ver con otro gran castigo de Dios, con otros castigos masivos que hace Dios, de un acuerdo que hace Dios después de ese gran castigo masivo, para que ya no haya más, y desde luego cómo después ese pueblo pues va a Egipto, cómo tiene que liberarse de la esclavitud y cómo ese mismo Dios da el otro elemento que no solamente es el castigo, sino lo que de alguna manera tiene que ser necesariamente previo al castigo, que es la ley que establece aquello que si no se cumple, pues se impondrá un castigo. Bueno, entonces decíamos, hay otra historia muy conocida de la Biblia, no la voy a retratar porque la conocen, que es la del diluvio. Pero el origen del diluvio sí es interesante. Resulta que Dios se arrepiente de algo que hizo. Viendo Yahvé que la maldad del hombre cundía en la tierra, y que todos los pensamientos que ideaba su corazón eran puro mal de continuo, le pesó a Yahvé de haber hecho al hombre en la tierra, y se indignó en su corazón, y dijo a Yahvé: voy a exterminar de sobre la haz del suelo al hombre que he creado, desde el hombre hasta los ganados, las sierpes y hasta las aves del cielo, no porque me pesa haberlos hecho, pero Noé halló gracia a los ojos de Yahvé. Entonces resulta que solamente una familia, que es la de Noé, descendiente de Set, es quien se salva, va con su esposa. Fíjense, nunca menciona que van mujeres, o sea, se habla de que va Noé y los hijos de Noé, que son 3, y obviamente sus esposas, que ni siquiera se les menciona por el nombre, así era el no tomar en cuenta a las mujeres. Bueno, el caso es de que los hijos, pasa el diluvio, tocan tierra y Noé se dedica a la agricultura. Siembra una planta maravillosa que es la uva, la vid, y pues agarra una borrachera y vean lo que pasó. Noé se dedicó a la labranza y plantó una viña. Bebió del vino, se embriagó y quedó desnudo en medio de su tienda. Vio Cam, padre de Canaán, la desnudez de su padre, y avisó a sus 2 hermanos afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron el manto, se lo echaron al hombro los 2, y andando hacia atrás, vueltas las caras, cubrieron la desnudez de su padre sin verla. Cuando despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho con él, su hijo menor dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos, sea para sus hermanos. Y dijo: bendito sea Yahvé, el Dios de Sem, y sea Canaán esclavo suyo. Haga Dios dilatado a Jafet, habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán esclavo tuyo. Fíjense aquí, para empezar, hay un castigo muy fuerte a Canaán, que es el castigo de convertirlo en esclavo de sus otros hermanos. Pero no solamente es el castigo a él, sino a toda su descendencia. Esto es muy importante porque esto fue la justificación de lo que todavía existe con personajes como el señor Trump, de la idea de la supremacía blanca, de que los blancos son superiores a los negros, o como se les quiera llamar, a las personas de color. O sea, resulta que Canaán era el negro en la historia, y por lo mismo
él es el que su culpa pues se traduce a sus hijos, nietos y a todos los de su raza de color negro. Y el castigo es por algo que sinceramente pues resulta no tan grave, porque es el ver desnudo un hombre a otro hombre. En nuestra cultura pues es normal. Yo acostumbro con amigos estar en un baño público y vernos desnudos y no pasa absolutamente nada en los vestidores después de un partido de fútbol. O sea, es incluso algo común en un deportivo ver que los hombres estamos en el vapor. Curiosamente es algo interesante. Los hombres no tenemos el pudor que tienen las mujeres. Y sin embargo aquí se castiga hasta eso, el ver desnudo un cuerpo masculino. ¿Pero por qué? ¿Solo porque es un cuerpo masculino? Pues diría, pues no. Simplemente porque es el cuerpo del Padre, del cual se genera la vida. O sea, aquí viene una idea que es muy importante. El varón es el que genera la vida. El varón es el importante, el gran instrumento de Dios. Entonces, al verlo desnudo, pues ve, ahora sí, la varita mágica de la que nació, por llamarlo de una manera simbólica. Entonces, los otros dos hermanos no quieren ver al padre, lo tapan y recibe este castigo. Y esto está ligado con lo que sigue. Ya una vez que pasa el diluvio, viene el gran patriarca de los judíos, que es Abraham, y dice, bueno, oye Dios, pues ya estuvo bueno de castigos generales a toda la humanidad. Oye, ¿no nos habías mandado otro diluvio? Dice, no, ya no va a haber diluvios generales, ya no va a haber castigo a toda la humanidad. Va a haber castigos, pues sí, a grupos, a ciudades, a personas que incumplan con la ley, pero ya no va a haber un castigo, sino que al contrario, vamos a hacer una alianza, vamos a hacer un pacto. Fíjense, aquí viene lo interesante desde el punto de vista jurídico, es ya la primera vez que habla de un convenio, de un pacto, de un contrato entre el ser humano y Dios. Y ese contrato toma como señal fundamental el cuerpo masculino. Esto es, insistimos en lo mismo que mencionábamos de Noé y Canaán, que el cuerpo del hombre y los genitales masculinos tienen un carácter sagrado en esta tradición. Veamos en qué consistió ese pacto. Dijo de nuevo Dios a Abraham: Tú pues también has de guardar mi pacto, y después de ti tu posteridad en sus generaciones. Este es el pacto mío que habéis de observar entre mí y vosotros, así tú como tu descendencia después de ti. Todo varón entre vosotros será circuncidado. Circuncidaréis vuestra carne, en señal de alianza contraída entre mí y vosotros. Entre vosotros todos los infantes del sexo masculino, a los 8 días de nacidos, serán circuncidados de una a otra generación. El siervo, ora sea nacido en casa, ora le hayáis comprado, y todo lo que el que no fuere de vuestro linaje ha de ser circuncidado. Y estará mi pacto señalado en vuestra carne para denotar la alianza eterna que hago con vosotros. Cualquiera del sexo masculino cuya carne no hubiere sido circuncidada, será su alma borrada de su pueblo, porque contravino a mi pacto. Fíjense, aquí claramente se ve que el pacto está sobre el órgano masculino. ¿Por qué? Porque lo que más les importaba a los judíos, que eran un pueblo en ese momento pequeño y por lo mismo débil, porque eran poquitos, la gran preocupación era ser muchos. Y la única manera de ser muchos es cumpliendo el mandamiento de crecer y multiplicaros. O sea, que lo que les surgía era que tener una gran cantidad de hijos. Incluso lo que ahora suena hasta de broma, Dios te lo pague con hijos, pues eso era una señal en esa época positiva. Les surgía que hubiese muchos hijos. Entonces, toda práctica, en primer lugar, el órgano sexual masculino entonces tiene ese carácter sagrado. Por el contrario, prácticamente el pecado es la mujer. En cambio, el hombre es el que tiene el pacto, porque es
en el pene, en donde se hace la señal de la alianza con Dios. Y todavía hasta en el judaísmo subsiste esto. Por esto, cualquier otra práctica sexual que no tenga como propósito la procreación, o sea, toda sexualidad que no sea dentro del matrimonio y con el propósito de tener hijos, era proscrita. Por ejemplo, era una obligación de un hombre cuyo hermano moría en combate y su viuda no tenía descendencia, tenía la obligación de tener relaciones sexuales con su cuñada para que tuviese hijos, porque era importante que tuviese hijos para que no finalmente esta viuda no se quedara sin tener también hijos, porque además eran quienes les iban a apoyar en la vejez. Entonces hay la historia de una persona de nombre Onán que, teniendo esa obligación, en lugar de tener relaciones con su cuñada, decidió lo que un poquito en broma llamamos hacerse justicia en propia mano, o sea, lo que conocemos como masturbación, y por eso a esa práctica también se le conoce como onanismo, que viene precisamente de la práctica de la Biblia. Bueno, hay otras prácticas que también quedan proscritas. Desde luego, todo lo que sea sexo fuera del matrimonio está prohibido, pero hay otra práctica que no es aceptada. La única práctica aceptada es la que se realiza entre hombre y mujer por la forma en la que se pueden producir niños. Entonces, hay una práctica sexual muy antigua, que todos los pueblos antiguos las practicaban y todavía se sigue practicando, que es el sexo anal. Este sexo anal se conoce actualmente con el nombre de sodomía, y esto está en razón a la ciudad de Sodoma. En Sodoma se practicaba la sodomía. La sodomía, hay que decirlo, es sexo anal. Esa práctica se puede realizar de hombre hacia mujer, la mujer pasiva, el hombre activo, pero normalmente es la forma en que practican sexo los homosexuales varones. Esto es, no tienen vagina, entonces por lo mismo el sexo entre hombres tiene que hacerse por vía anal. Entonces, en esta ciudad que era Sodoma, todo el mundo practicaba esto. Entonces Dios estaba molesto con esta ciudad pecaminosa porque, insistimos, esto no servía para la procreación, que era el mandamiento divino. Entonces le dice a Abraham: oye, voy a destruir a Sodoma porque pues hay mucho pecado. No, oye, si hubiera 10 justos, ¿no la salvaría? Pues sí, o que hubiera 5. Bueno, oye, es que ahí está mi gran amigo que se llama Lot, que es un hombre recto, etc. Ese sí cumple bien con los mandamientos. No sé de los demás. Mira, si hay y encontramos a hombres justos en Sodoma, no voy a destruir la ciudad. Entonces Dios manda a la ciudad de Sodoma a unos ángeles, y esta es la historia. Los dos ángeles llegaron a Sodoma por la tarde. Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al ver Lot se levantó a su encuentro y, postrándose rostro en tierra, dijo: Os ruego, señores, que vengáis a la casa de este servidor vuestro. A 6 noches os laváis los pies y de madrugada seguiréis vuestro camino. Ellos contestaron: No, haremos noche en la plaza. Pero tanto porfió con ellos que al fin se hospedaron en su casa. Él les preparó una comida cociendo unos panes cenceños y comieron. No bien se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los sodomitas, rodearon la casa desde el mozo hasta el viejo, todo el pueblo sin excepción. Llamaron a voces a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los hombres que han venido a donde ti esta noche? Sácalos para que abusemos de ellos. Lot salió donde ellos a la entrada, cerró la puerta detrás de sí y dijo: Por favor, hermanos, no hagáis esta maldad. Mirad, aquí tengo 2 hijas que aún no han conocido a varón. Os las sacaré y haced con ellas como bien os parezca. Pero a estos hombres no les hagáis nada, que para eso han venido al amparo de mi techo. Pero ellos respondieron: Venga ya, uno que ha venido a avecindarse, ¿va a meterse a juez? Ahora te trataremos a ti peor que a ellos. Y forcejearon con él, con Lot, de tal modo que estaban a punto de romper la puerta. Pero los hombres alargaron las manos, tiraron de Lot hacia sí, dentro de la casa, cerraron la puerta
y a los hombres que estaban a la entrada de la casa los dejaron deslumbrados desde el chico hasta el grande, y mal se vieron para encontrar la puerta. O sea, ¿qué es lo que vemos? Primero, varias instituciones. Uno, la hospitalidad. Esto es, Lot no sabe que son ángeles, les da hospitalidad a los viajeros, y una obligación de la hospitalidad es proteger a las personas que acoges en tu casa. A tal grado de que, viendo que estos quieren, porque son homosexuales, quieren abusar de los ángeles, que la cual están muy guapitos porque eran ángeles, les dice, miren, mejor hagan eso con mis hijas. Mis hijas no han conocido varón, o sea, son vírgenes. Miren, se las pongo a ellas, pero por favor, a mis invitados no los toquéis. Ah, ¿cómo no? A ti te va a tocar y hasta más que a ellos, porque todos eran sodomitas, todos eran practicantes de sexo anal y entre hombres. O sea, sodomía homosexual. Entonces, ya parece que son ángeles, obviamente no les pueden hacer nada, y entonces Dios dice, pues, ya vistes, Abraham, no hay forma de ayudarlos, todos son los pecadores, nada más vamos a salvar a Lot y su familia. Entonces le dicen a Lot, por favor, huye de la ciudad, por favor, no volteen ni tú, ni tu esposa, ni tus hijas a la hora que salgan de Sodoma. Pero ya ven que las mujeres son curiosas, y la mujer de Lot no hizo caso de la indicación, voltea, se petrifica y muere. Entonces llegan a la montaña, solamente Lot con sus dos hijas, que además son vírgenes, y que creen que ya se acabó el mundo, por lo menos el mundo para ellos, que ya no hay hombres, de por sí eran medio hombres los que había, pues ya no queda ahora sí ninguno, y veamos lo que pasó. Les digo, son historias de la Biblia, no piensen que son historias de un libro pornográfico, ni mucho menos. Veamos lo que sucede. Subió Lot desde Zoar y se quedó a vivir en el monte con sus dos hijas, temeroso de vivir en Zoar. Él y sus dos hijas se instalaron en una cueva. La mayor dijo a la pequeña, nuestro padre es viejo y no hay ningún hombre en el país que se una a nosotras, como se hace en todo el mundo. Ven, vamos a propinarle vino a nuestro padre, nos acostaremos con él y así engendraremos descendencia. En efecto, propinaron vino a su padre aquella misma noche, y entró la mayor y se acostó con su padre, sin que él se enterase de cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Al día siguiente dijo la mayor a la pequeña, mira, yo me he acostado anoche con mi padre, vamos a propinarle vino también esta noche, y entras tú a acostarte con él, y así engendraremos de nuestro padre descendencia. Propinaron pues también aquella noche vino a su padre, y levantándose la pequeña se acostó con él, sin que él se enterase de cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Las dos hijas de Lot quedaron encinta de su padre. La mayor dio a luz a un hijo y le llamó Moab. Es el padre de los actuales moabitas. La pequeña también dio a luz a un hijo y le llamó Ben-Amí. Es el padre de los actuales amonitas. Bueno, aquí vemos dos conductas que se pueden considerar negativas desde el punto de vista humano actual. Incluso, curiosamente, ya la primera, la sodomía, pues no es considerada un delito. O sea, si alguien, un hombre y una mujer, deciden tener prácticas sodómicas, o incluso dos hombres homosexuales deciden tenerlas y son mayores de edad, etcétera, etcétera, pues actualmente no es ningún delito. Es un poco, había un maestro de Derecho Penal, el maestro Castellanos Tena, pues estaba en la facultad, y alguna vez alguien, sabiendo sus tendencias, le pregunta, oiga maestro, ¿y la sodomía es un delito? Y él dijo, no es un delito, es un deleite. Bueno, las características y las opiniones del maestro, en paz descanse. Pero la verdad es de que la sodomía, pues da lugar en este relato bíblico a una destrucción completa de toda la ciudad, porque además, fíjense, no solamente a los hombres pecadores, porque también se destruye la ciudad, se murieron las mujeres, se murieron los animales, se murió todo. Finalmente fue un exterminio completo de una ciudad por la práctica de la sodomía. En cambio, el incesto sí sigue siendo un delito y sigue siendo una terrible aberración. Y además es un incesto que hacen intencionalmente. O sea, emborrachan al padre
para tener sexo con él. ¿Por qué? En un caso es ese terrible destrucción de Sodoma, el castigo terrible de Dios, y en el otro no hay castigo, al contrario, hay premio. Son matriarcas de una gran población, precisamente por lo que mencionábamos. La intención de estas ideas es que todo sexo que tiene como resultado tener hijos es aceptable. En cambio, cualquier práctica como la sodomía, como la masturbación o cualquier otra, el adulterio, del que vamos a hablar ahorita, son prácticas inaceptables porque no tienen como propósito el tener hijos de matrimonio. Bueno, ya se da la idea de que hay que tener muchos hijos. Desde luego, el descendiente de Abraham pues cumple la idea de tener muchos hijos. Tiene nada menos que 12 hijos. Son las 12 tribus de Israel, imagínense. Ya 12 hijos, pues ya es una cantidad importante de hijos que se tuvo. Y pues hay rivalidades entre ellos. Uno porque era un poquito favorito de su padre, que es José, pues lo empiezan a tratar mal, los hermanos lo envidian y da como resultado que lo venden, lo quieren matar primero, pues deciden venderlo a un comerciante de nombre Putifar, que da dinero por el hermano, se lo lleva a su pueblo, por Egipto, y resulta que ahí la que era Putifar era la esposa de Putifar. Entonces quiere con él. Él tiene esas concepciones de que el sexo solamente es en el matrimonio y con propósitos de procreación. Entonces no acepta tener sexo con la esposa de Putifar. La esposa de Putifar le agarra la ropa, lo quiere forzar, o sea, ella a él. Sin embargo, pues sale desnudo corriendo y ella empieza a gritar: este me quiere violar, este quiere abusar de mí. Y claro, ¿a quién le van a creer más? ¿Al esclavo judío o a la hija, a la esposa del comerciante famoso? Entonces lo meten a la cárcel. Allá en la cárcel entra en contacto con algunas personas, entre otros alguien que era cocinero del faraón. Le interpreta un sueño, le dice: vas a regresar. Y cuando este cocinero del faraón le interpreta el sueño, pues el faraón le dice: oye, ando preocupado por un sueño muy raro, que me está de alguna manera pues molestando mucho. Pues le dice: fíjate que allá en la cárcel yo conocí una persona que además está injustamente en la cárcel, ¿por qué no lo rescatas? Y él que te viene a interpretar el sueño. Entonces viene ese encuentro de José, uno de los 12 de las tribus, con el faraón, y veamos lo que comenta la Biblia. José dijo a Faraón: el sueño de Faraón es uno solo. Dios anuncia a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas buenas son 7 años de abundancia, y las 7 espigas buenas 7 años son, porque el sueño es uno solo. Y las 7 vacas maclientas y malas que subían después de aquellas son 7 años, e igualmente las 7 espigas flacas. Y asolanadas es que habrá 7 años de hambre. Esto es lo que yo he dicho a Faraón. Ahora pues, fíjese Faraón en algún hombre inteligente y sabio y póngalo al frente de Egipto. Hágalo así Faraón. Ponga encargados al frente del país y exija el quinto a Egipto durante los 7 años de abundancia. Ellos recogerán todo el comestible de esos años buenos que vienen. Almacenarán el grano a disposición de Faraón en las ciudades y lo guardarán. De esta forma quedarán registradas las reservas de alimento del país para los 7 años de hambre que habrá en Egipto, y así no perecerá el país de hambre. Fíjense, aquí vemos algo muy interesante desde el punto de vista económico. Aquí acuérdense que son ideas políticas, ideas sociales, ideas económicas. Aquí se habla de algo que ahora está muy de moda, que es la planeación de la economía, que es algo que sigue siendo muy polémico, que es la intervención del Estado en la economía. En este caso, ya las fluctuaciones tendrían que ver con los ciclos agrícolas. Entonces, aquí vemos en primer lugar cómo José propone que el Estado intervenga, guarde el grano en la época de abundancia y después lo vaya distribuyendo poco a poco para que en la época de vacas flacas no haya hambre. Esto le gusta mucho al faraón.
Obviamente nombra al propio José como responsable de esto, y pasa el tiempo, sucede lo que había predicho José, hay 7 años de mucha abundancia, después empiezan los años malos. Esto afecta no solamente a Egipto, sino a los lugares cercanos, incluyendo la tierra de Israel, donde están el padre y los 11 hermanos de José. Entonces, ellos saben que en Egipto hay. Entonces se van y tratando de sintetizar la historia a lo mínimo, llegan, José los reconoce, les dice, me voy a vengar un poquito de ellos, entonces les dice, métanle, así dan de cuenta que es policía judicial, siémbrenles evidencia, entonces les meten unas cosas de oro en los toneles de trigo que se estaban llevando, los detienen, a ver, ustedes son rateros y están llevándose cosas, aquí les vamos a cortar las manos o los vamos a matar. En eso estaban cuando le aparece José, le dice, miren hermanitos, esto es una broma, para vengarme un poco de lo que hicieron conmigo, que me mandaron, pero ¿saben qué? Yo los perdono, tráiganse a papá, tráiganse a, no ha ido el hijo menor que es Benjamín, tráiganselos y vamos a vivir aquí. Se vienen todos, llegan a Egipto, se desarrolla un desarrollo del pueblo judío, al principio de invitados, de participantes del desarrollo de Egipto, pero aquí viene también el problema de la mentalidad judía, de lo que hemos hablado, de que para los judíos el propósito del sexo es la procreación, que para los egipcios no es así, es el placer. Entonces, ¿qué fue lo que empezó a suceder? La población de judíos empezó a crecer muchísimo más que la población de, digamos, de Egipto, de la población egipcia. Entonces esto molestó y esto empezó, primero, a que se convirtieran en esclavos los que antes eran invitados, y segundo, a que se quisiera limitar la población. ¿Y cómo se podía limitar? Pues sabemos que finalmente para que haya procreación tiene que haber hombres. Entonces el faraón, ya no era el mismo José, era otro faraón, decidió matar a todos los niños que nacieran varones. Entonces uno se salvó, esta historia la relato muy breve porque hasta película de Disney hay, se salva a una persona que se llama Moisés, la recoge la hija del faraón, ya la historia me la salto por sabida, el faraón pues quiere construir pues, sus templos, esclaviza a los judíos. En algún momento Moisés se da cuenta de que es judío, mata, asesina a un egipcio, huye, fíjense, aquí el héroe no es tan héroe, huye, y ahí se encuentra con Dios, que en una salsa le dice, rescata a mi pueblo, va a rescatar al pueblo. La película de Charlton Heston se la recomiendo, es sensacional, se ve cómo llegan las famosas plagas, etcétera, etcétera, y finalmente logra sacar al pueblo, después de una terrible plaga, la última, la de asesinar a los hijos primogénitos de los egipcios, y finalmente pues en el camino pues ya había mucha influencia de los dioses egipcios, principalmente el dios Baal, que es el dios de la abundancia, el dios del placer, el dios de pues todo tipo de excesos, y el dios Jehová pues es el dios de la austeridad. Entonces adoraron al becerro de oro, entonces se enojó Moisés y dijo, voy a pedirle a Dios los mandamientos, y es la famosa película de Charlton Heston, y sube al monte Sinaí y ahí Dios le da los mandamientos. Aquí es algo muy importante, fíjense, ya hablamos de los castigos, ya empezamos a hablar de la legislación. Entonces, estas leyes que algunos consideran que todavía son positivas, el decálogo, los 10 mandamientos, los primeros tienen que ver con Dios, tienen que ver con que hay que adorar a Dios, no sé, ídolos, etcétera, etcétera, son los primeros. Y después, a partir de uno, que es una transición entre Dios y los seres humanos, porque como ya vimos, Dios utiliza al hombre para generar vida, entonces los padres son un conducto entre Dios y el hombre.
pues empieza con esa idea de honrar al padre y la madre. En fin, los últimos de los mandamientos son los siguientes. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que Yahvé tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás testimonio falso contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Fíjense, aquí hay algunos mandamientos que pues siguen siendo básicos, no matar, no robar, no mentir. Pero encontramos cosas que ahora ya suenan muy discutibles. En primer lugar, la discusión hasta dónde esos son ordenamientos jurídicos que sean válidos. Por ejemplo, el no matar, pues obviamente sí, pero el no fornicar. No fornicar, ¿qué significa? Cualquier relación sexual fuera del matrimonio que no sea con el propósito de procrear. Ahorita evidentemente lo que menos hay es eso. Entonces, aún los que pudieran ser fieles con su esposa, pues no lo hacen con la intención de tener hijos. O sea, estarían fornicando. Obviamente cualquier tipo de relación de un novio con una novia antes de casarse, cualquier tipo de práctica sexual diferente a la heterosexual, serían adulterio. Y la otra cosa que llama mucho la atención es la idea de la codicia. La codicia es desear, o sea, se castiga el desear. ¿Y qué es lo que basa el sistema capitalista actual? En el deseo. Uno ve a alguien que tiene una casa, que tiene un buen coche, ¿y qué es lo que dicen? Voy a querer tener, me voy a esforzar por ser así. Entonces la codicia es algo que no es negativo necesariamente, sino algo positivo. Una cosa es codiciar y otra cosa es robar. Mientras yo desee tener una mejor calidad de vida, como la que tiene fulano de tal, entonces, por ejemplo, ustedes están estudiando, entre otras cosas, por codicia. O sea, para tener una mejor calidad de vida que la que pudieran tener si no estudiaran. O sea, la codicia sí es uno de los elementos que actualmente son fundamentales para el desarrollo de la economía, por ejemplo. Si no fuéramos codiciosos, si no aspiráramos a más, si nos conformáramos en la mediocridad y en la pobreza, pues realmente pues no se produciría, no se buscaría, no se trabajaría. O sea, hay una gran polémica en torno a los 10 mandamientos que finalmente pues es algo que se sigue discutiendo si se puede considerar un texto legal o no se puede considerar un texto legal. Pero en fin, en esta ocasión hasta aquí llegamos y la próxima hablaremos de propiamente los gobiernos.